Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la Palabra de Dios. Así que bienvenidos, gracias Leti, gracias Silvia, gracias por conectarse en esta mañana, por seguir conectados, la verdad, ya desde el programa anterior aquí con Marcelo, y entonces seguir juntos estudiando. Están estudiando Apocalipsis, aquí estamos estudiando Segunda de Timoteo. Estuve escuchando anoche unos comentarios de unos comentaristas impresionante, de un comentarista específicamente, y después también unos libros que estuve leyendo. Y encuentro cada vez más cosas en relación a esta carta y sobre todo lo personal que es esta carta. Todas las cartas son personales. Cuando tú recibes una carta, cuando antiguamente, se acuerda, recibíamos una carta al nombre de uno, eso era algo muy especial realmente. Pero estas cartas a Timoteo tienen una connotación muy familiar. Déjeme decirle algo. Timoteo era lo más cercano a un familiar que Pablo hubiera tenido. Vea, la falta de familia. Recuerde que Pablo era solo. No se evidencia que tuviera esposa ni hijos. Por ahí dicen que sería viudo, quizás. Es posible, pero como sea, él no tenía familiares, por lo menos no se mencionan. Se menciona que tuvo padre, madre, no sé si habrían fallecido, pero el punto es que tener esa relación familiar con alguien no había tenido. Y Timoteo, vamos a decir que llena ese espacio de familiar porque para él era un hijo. Y tener a alguien considerado como un hijo, algo tan cercano, algo tan de uno. Entonces, esa era la relación. Ahora, Timoteo tímido. Usted va a leer primera y segunda de Timoteo. Timoteo necesita palabra de aliento. Timoteo necesita ser motivado. Timoteo necesita ser levantado a través de las palabras para que no esté ese temor, que no esté esa vergüenza tampoco, que no haya quizás una tendencia a temer al hombre o a avergonzarse de algo, ¿no? Pero así todo, el Espíritu de Dios lo dirige a Pablo para que sea Timoteo el que fuera a Éfeso, que fuera a estas iglesias de Asia y que él saque ancianos y ponga nuevos ancianos. Una tarea muy difícil, especialmente para alguien joven. Entonces, ¿por qué es que el Espíritu Santo escoge personas para ciertas tareas, aún esas personas siendo jóvenes y aún esas personas teniendo una tendencia a la timidez, o más bien siendo tímidos? Timoteo tenía esa personalidad, era alguien tímido, era alguien un poco más corto, diríamos. Por otro lado está Tito, porque estas epístolas como que son juntas, se le dicen las epístolas pastorales, que la verdad son más bien epístolas apostólicas, porque todo lo que Pablo escribió, todo es pastoral, definitivamente. Entonces, está Tito por otro lado, y Tito no. Tito, él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Vio? Diferentes personalidades. Timoteo no sabe lo que tiene que hacer y le tiene que decir el apóstol qué hacer. Y Tito dice, no, yo ya lo hice. Lo que sea que hay que hacer, yo ya estoy dispuesto. No tiene temor. Sin embargo, el Espíritu Santo escoge a Timoteo para ir a estas iglesias donde estaban los ancianos incorrectos, vamos a decir, para dirigir la obra del Señor. Y tiene que ir Timoteo a decir, no, mira, perdóname, pero tú ya no puedes estar dirigiendo la iglesia, tiene que ser removida la persona y tiene que ser puesto un nuevo anciano. Una tarea extremadamente delicada, una tarea muy sensible, y yo creo que el Espíritu Santo, como todas las cosas que el Espíritu Santo escogió,
bien. Quizás Tito hubiera dicho, no, mire, usted no sirve, salga de acá, un poquito más fuerte, ¿verdad? Hay pastores, hay ministros que son un poco más fuertes en la manera de comunicar ciertas cosas a los siervos del Señor. Y sobre todo porque Pablo aquí, él pertenecía, el apóstol, pero además él tenía un equipo apostólico. Escuche, algo bíblico, algo correcto en aquel tiempo y algo que hoy en día no se ve. Se ve a uno solo iluminado, elevado, exaltado, levantado allí como el único, ¿verdad? El único que toma las decisiones, el único que decide todo, el único al cual tienen que ver y seguir, y después todos los demás peones. Y perdóneme, pero ese concepto en la iglesia primitiva no estaba, hermano, no estaba, sino que siempre había un grupo de ancianos. Por supuesto, había un pastor principal de la iglesia, pero era un conjunto. Y Pablo, él estaba en un equipo apostólico realmente, ¿verdad que sí? Dios te bendiga, Mandy, Dios te bendiga, Paola, Silvia, creo que vi, Emily, Brenda, gracias, gloria a Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, entender ciertas cosas. ¿Y sabe qué? Yo quiero investigar un poco más todo eso. Estoy en eso, me llama la atención mucho eso, porque vea qué cosa, lo que sucede en esta carta. Tal vez me salga un poco del tema, pero ahora quiero ver esto. ¿Cómo es posible que tenemos instrucciones, ¿verdad? Ve y señala ancianos para las iglesias. Muy bien, está esa indicación, pero vea usted que no se dice en las cartas cómo hacerlo. Se dice qué cosa hacer, pero no se dice cómo hacerlo, de qué forma. Bueno, ok, hay que poner ancianos en las iglesias. ¿Cómo hacemos? ¿Lo hacemos por votación? ¿Tiramos una moneda y hacemos así cara o seca? ¿Cómo lo hacemos? No hay en sí instrucciones específicas, hay algunas indicaciones, pero muy poca instrucción en cuanto a la manera en la cual esto debe ser hecho. Sabemos que estas personas tienen que tener ciertas cualificaciones, hay requisitos ahí, o más bien cualidades de carácter que son necesarias que tenga ese ministro que va a estar dirigiendo las iglesias, inclusive los diáconos y las diaconisas, lo que tenemos en 1 de Timoteo. Pero después de eso, no tenemos muchos pasos. Bueno, paso número 1, hagan así o hagan así, si es una votación o si era algo que el Espíritu Santo les estaría indicando y cómo sabrían que era el Espíritu Santo. Son temas difíciles, hermanos, son situaciones difíciles. Por lo tanto, se necesita tener una guía del Espíritu Santo, buscarle continuamente en el que Él estaría dirigiendo, ¿verdad?, a ese equipo apostólico para que pueda tomar las decisiones correctas conforme le agrade al Señor, porque era obvio que quienes sean que habían sido puestos allí como ancianos de las diferentes iglesias y obras, no había resultado. Algo estaba mal, porque le dice, tienes que señalar, tienes que ahora hacer cambios, tienes que corregir, y hay muchas correcciones que Timoteo iba a tener que hacer. Amén. Tito también, por su lado, porque habían cosas que no habían quedado correctas en estas iglesias, la iglesia de Éfeso y otras iglesias de Asia, y entonces ahí Timoteo tenía que ir a hacer estas correcciones y debían ser hechas urgentemente, porque si esto no era hecho, lamentablemente se podía perder todo. Escuche, le voy a decir algo. Y también le voy a decir algo que tiene que ver con la iglesia nuestra aquí o cualquier iglesia que está allí también. Dios te bendiga, Janilza, Dios te bendiga, Ramón, Sabín. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, el punto es este. La iglesia primitiva, ya para este tiempo, era una iglesia vieja. A ver, entienda, vieja. O sea, ya tenía tiempo. Cuando algo ya tiene mucho tiempo de vida, ya significa que está viejo o está envejeciendo. Entonces, ya estaba por llegar una transición en la iglesia de aquellos
¿verdad?, apóstoles, aquellos pastores, aquellos ministros viejos que estarían pasando y darían lugar a esa generación nueva, a esa generación joven. Y cuando estas transiciones tienen lugar en la historia, en la iglesia primitiva, hermano, hay terribles peligros. Medítelo. Vea esto. Una iglesia que ya tiene tiempo, una iglesia vieja, todo lo que es viejo está por morir. Todo lo que es viejo ya está por caducar. Y tiene que haber una renovación. Tiene que haber de lo nuevo allí, listo, esperando, preparado para tomar lugar. Usted, por ejemplo, ha visto en la historia fascinante de Elías y de Eliseo. Amén. Elías ya había cumplido un ministerio impresionante, un ministerio poderoso, de gran poder, de señales, de milagros, de prodigios, un ministerio único. Amén. Pero entonces vemos que ya a lo último de la vida de Elías, ya de anciano, hay ciertas, estaría ya con cierto cansancio, se encuentra en la cueva, tiene temor, ya no sabe qué hacer. Y entonces ahí el Espíritu Santo básicamente dice, ya es tiempo del recambio. Sí, hermano, sí. A ver, ya es tiempo de hacer un recambio. Tú para el cielo y que venga otro. Y esto sucede en tiempos determinados en la historia, sucede en iglesias locales, hermanos. ¿Sabe qué? Yo he visto lo siguiente, esto en tema es muy bueno. Mire, venga, muy buen tema. He visto en iglesias que el pastor está muy anciano, lo cual no sería un problema, si el Señor todavía lo quiere ahí, no es eso. Pero muy anciano, pero además enfermo y además sin fuerzas. Es normal, es la ley de la vida, no hay ningún problema con eso, pero no le dan lugar a nadie más, no le dan lugar a que nadie toque nada, que nadie haga nada. Todavía quieren ser los todólogos allí en esa iglesia y mientras tanto se está muriendo todo. Ellos están viendo que se está muriendo. Están viendo que ya casi nadie va. Entonces, ese pastor, si no tiene la sabiduría de tener a personas, amén, allí, ya escogidas por el Señor, para ser entrenadas, para ser usadas por el Señor, y esa persona no permita que nadie haga nada, porque todo lo tiene que hacer él hasta el último aliento, eso va a ser un problema, porque el pastor se muere y se terminó la congregación. Eso es un terrible error. Y yo viajo a algunas iglesias, voy a algunos países, veo esta situación y digo, acá hace falta un renuevo, hermano. Acá hace falta un renuevo espiritual y también un renuevo de personas. Oiga, un renuevo de obreros. Porque hay obreros que ya espiritualmente están viejos. Espiritualmente están cansados, espiritualmente están agotados o simplemente les vale, como dicen los mexicanos, les vale y ya no quieren hacer nada para la obra del Señor. Por eso es necesario este recambio, hermano, un recambio en la iglesia. Tal vez usted en su iglesia necesita un recambio, hermano. ¿Entiende? ¿Está interpretando esto? ¿Está interpretando lo que quiero decir? Mire, porque esto va llevando a que cuando algo es viejo, tiende a morir. Y Timoteo aquí, Tito, estos hombres jóvenes, llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, lo que necesitaban de los más ancianos era ánimo, era palabra, era instrucción, era fortaleza, era motivarles, era levantarles, era infundirles la fe en la cruz del Señor Jesucristo y hacer esto constantemente hasta que partiera con el Señor, para que entonces quedaran estos jóvenes, que definitivamente iban a quedar los más jóvenes a cargo, como sea. Y si nosotros no tomamos el tiempo para enseñarles, para instruirles, entonces, ¿sabe qué? La iglesia apóstata lo hará.
La iglesia apóstata va a tomar esos jóvenes. Y esto es lo que estamos viendo en estos tiempos. La iglesia apóstata está tomando estos jóvenes y los está adoctrinando y los está llevando a cualquier camino, pero que no es el camino de la cruz. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, Dios Todopoderoso. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros seamos... estoy hablando para pastores, estamos hablando para líderes, que usted sepa delegar, que usted sepa darle la oportunidad a aquellos jóvenes. Aquí el Espíritu Santo le da la oportunidad, hermanos, a aquellos jóvenes. Le dio la oportunidad a Timoteo. Era tímido, era vergonzoso, a veces se avergonzaba de cosas, a veces no sabía muy bien qué hacer, pero el Espíritu Santo dice: eres tú, Timoteo, el escogido. Tenía que tomar decisiones muy grandes, sacar ancianos, poner ancianos en las iglesias, traer corrección a la iglesia del Señor bajo la instrucción del apóstol, un equipo pastoral, hermano, pero un equipo apostólico, un equipo que da la dirección para dónde tiene que seguir la iglesia. La gente está y en este momento incertidumbre, dice: ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde va la iglesia? ¿Para dónde va la iglesia? Es como que hay una incertidumbre constante, y a medida que los tiempos se van acercando al arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, los tiempos se hacen más inciertos para la iglesia aún. Y si nosotros no tenemos las cosas claras conforme a lo que está escrito, hermano, mire, va a haber un problema aquí, y hay muchos que se pierden en el camino. Y sobre todo los jóvenes, el Espíritu Santo está muy interesado, escuche, en estos tiempos y en estos últimos segundos de los últimos tiempos, está muy interesado en los jóvenes y en los niños, muy interesado. Porque es una generación, hermanos, que yo creo que no hemos sabido, nosotros los mayores, no hemos sabido formar. Los hemos formado en legalismo. Los hemos formado en religiosidad, los hemos formado en reglas, en reglamentos y en mandamientos de hombre, y han crecido con esa idea y con esos conceptos, y no están aprendiendo lo que es la libertad en el Señor Jesucristo. No libertad para vivir en pecado, libertad para vivir para el Señor. Y esto es lo que nosotros necesitamos empezar a infundir, el verdadero mensaje, el mensaje de gracia, el mensaje de la cruz a la juventud. Vea lo que le dice Pablo a Timoteo en el versículo 14. Recuérdales esto, ¿ok? ¿Recuérdales a quién? A todas las iglesias. Recuérdales esto. Exhórtalos delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha. ¿Qué significa que para nada aprovecha contender en palabras? Significa, mire, todo lo que te he dicho, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo hasta aquí, estas cosas son las que tú tienes que enseñar, Timoteo. Estas son las cosas que tú tienes que mostrarle al pueblo. Estas son las cosas que tú tienes que instruir. Así como tú has aprendido de mí, tú dile a ellos también así. No contiendan en palabras. ¿Qué significa? Muchas veces la gente, los incrédulos, y aún dentro de la iglesia hay incrédulos, empiezan a contender en palabras con preguntas vanas y con cuestionamientos que la verdad no llevan a nada, hermano. Llevan a discusiones, lleva a fábulas, lleva a palabrerío sin sentido, y le dice: no lo hagas esto, mira, no, mantente firme en la doctrina, mantente firme en la palabra de la gracia y de la cruz, porque todo esto de contender, de discutir, de uno dice así y el otro dice así y el otro dice lo otro, y este tipo yo sé que pueda ser muy divertido, yo sé que pueda hasta entretener meterse en contenciones de este tipo, yo lo sé, pero aquí la palabra del Señor dice: no lo hagas. Entonces, si a usted, hermano, le gusta todo lo que es contender, todo lo que es pelea, todo lo que es palabrerío vano, ¿qué dice? Te lleva a un punto en tu vida en el que es posible que te pongas en una posición en la que lo que Cristo hizo en la cruz no te aproveche. De nada te aprovechará Cristo. Oh, bendito Señor. Esto es grave, hermanos. Que no sea provechoso Cristo el Señor. Dios te bendiga, Isaí. Amén, amén, amén. Y Paola, a todos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a perder, verdad? Abandonamos la cruz,
Cristo no nos es de provecho, y encima dice antes trastorna a los oyentes. Oyentes trastornados. ¿Saben cómo un creyente en Cristo Jesús es trastornado por oír todo lo que está fuera de la cruz de Cristo? La cruz de Cristo te da una cabalidad. La cruz de Cristo te cimenta, te da una seguridad, hermano, como nada, una certidumbre de fe. En cambio, cuando oímos mensajes, palabras, palabrería vana, y oímos aquí y oímos allí, y son todos versos, la verdad que hay mucho cuento, hermano, mucho cuento en la iglesia. Y nos salimos de la cruz, nos salimos de la sangre, nos salimos del Cordero Inmolado, que en definitiva eso es todo lo que nosotros necesitamos ver. Eso es todo lo que Juan vio en la isla de Patmos, allí cuando él tuvo esta visión del cielo. Y dice, y vi a un cordero como inmolado, porque no hay más nada para ver, hermanos. No hay necesidad de ver otra cosa, aleluya. Lo único que me importa es ver el Cordero Inmolado, porque yo veo el lado traspasado de Cristo y tengo esperanza. Yo entonces contemplo el lado traspasado de Cristo y eso me anima, me llena, eso me dice, sigue adelante, yo lo hice por ti, no desmayes, yo lo hice por ti, no te rindas, yo lo hice por ti. Oh, gloria sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Sarita, Dios te bendiga. ¿Cómo está Juan? Janilsa, oh Dios poderoso. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Aleluya. Mira, hermano, es fuerte esto, porque si yo, Karina, no estoy trazando bien la palabra de verdad, no seré aprobada. No seré un obrero aprobado. Entonces aquí esta palabra no solamente es para Timoteo, sino que es tuya también. Esta es una instrucción para ti. Mira, debes procurar con diligencia, con esfuerzo, con fe, con confianza, de presentarte como un obrero. Somos obreros. Vea lo que le dice, obreros. Sí, tú estás en un equipo apostólico, tú eres pastor, tú eres un obispo, tú eres alguien que va a supervisar iglesias, todo muy bien, eres misionero, eres evangelista, eres maestro, todo lo que tú quieras, pero un obrero. Y esto no debe salir del pensamiento de todos aquellos que tienen un llamado ministerial. Usted sigue siendo obrero, un obrero. El pastor que está ahí es un obrero. El que dice ser apóstol, si realmente lo es obrero. El que hace lo que sea es un obrero. Somos obreros. Y los obreros, ¿qué hacen? La obra del Señor. Hay obrero de nada. Sí, obreros de nada, hermano, en este momento. No, esos no son obreros, esos no hacen nada, no pueden hacer nada. Entonces le dice, obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Mire, está hablando de un obrero, de un trabajador. Este trabajador fue puesto a prueba. ¿Vio usted cuando empezó algún trabajo y le dijeron, lo vamos a tener a prueba una semana? O lo vamos a tener a prueba un mes, a veces con sueldo, a veces sin sueldo. Pero bueno, como tú necesitas trabajar y quieres obtener ese trabajo, te gusta ese trabajo, quieres hacer, tienes la aptitud para hacer ese trabajo, quieres aprender de hacer ese trabajo. Entonces tú empiezas tu trabajo y empiezas en ese trabajo, pero estás a prueba, hermano. Sí, ahí está el supervisor que va pasando por ahí y te va echando el ojo a todo lo que tú haces. ¿Cómo vas? Bien. Y ya hiciste tal cosa, en eso estoy. Bueno, y te ve, ¿no? Que tú sales al descanso muchas veces, que tú sales para aquí muchas veces. ¿Quiere que le cuente una historia? Le voy a contar una historia. Yo trabajaba, estaba buscando trabajo en Pensilvania, cuando vivía en Pensilvania. Empiezo a trabajar, me llaman, me registro, me anoto en una agencia de empleos.
Y cuando termino de hacer mi examen, salgo de ahí, ya me están llamando para el lunes presentarme. Era jueves, para el lunes presentarme en un banco. Entonces, eso era en Pittsburgh, Pennsylvania. Y entonces voy, me presento allí. Había una cantidad de trabajadores temporarios, que le llama, temporary, o temps, le dicen, temps, temporarios. Y entonces eso era una cantidad de temporarios, estaba lleno el edificio, es un edificio muy, muy grande ahí. Y entonces yo entro como una más, me registro, entro a la empresa y dice, no, me solicitaron acá para un trabajo temporario. Ni sabía para qué era, no sabía ni lo que iba a hacer. Pero ahí me presenté. Entonces me llevan al segundo piso y me dicen, bueno, a ver, la supervisora estaba súper ocupada porque había mucho trabajo y por eso habían contratado a un montón de gente temporal para poder sacar todo el trabajo que había pendiente. Préstamos y ventas y un montón de cosas. Entonces, la supervisora me lleva a una muchacha y me dice, ella te va a entrenar. Ah, bueno, ok. Y la muchacha entonces, muy amablemente, muy agradable, muy linda, ella me empieza a entrenar. Pero ¿qué pasa? 2 por 3, la muchacha se iba a tomar el descanso. Cada rato tenía que tomar descanso para ir a fumar. Y entonces el descanso a la mañana, el descanso a la media mañana, llegaba un poco tarde al trabajo, todos los días llegaba tarde al trabajo. Entonces, bueno, ahí yo iba aprendiendo porque la verdad es que yo tenía ganas de aprender, ¿verdad? Y yo quería poder ser aprobada, ¿verdad? Por la supervisora, muy amable, muy querida ella, porque todo el piso estaba separado en equipos. Todos diferentes equipos de trabajo y cada equipo trabajaba junto, un grupo. Amén. Entonces, todos los expedientes y todos los casos, todos entraban por esta muchacha y a partir de ahí ella tenía que distribuir a todo el equipo para que le dieran el seguimiento a cada uno de los préstamos. Entonces era una tarea importante. Si ella se atrasaba todo el grupo, hermano. Ella entonces, primer día, segundo día, tercer día, todo bien. Después llegaba tarde, salía a fumar a cada rato, se tomaba unos descansos larguísimos y mientras tanto yo me quedaba practicando o haciendo algunas cosas que ella me había mostrado. Y entonces uno, ¿verdad? Rápido ahí para aprender. Entonces sucede lo siguiente. Ella falta el trabajo, el 4.º día falta el trabajo. 5.º día falta el trabajo. Entonces, cuando falta el trabajo, la supervisora me dice, vas tú, ya, vas tú. Digo, pero yo apenas si tuve 3 días de entrenamiento, pero no dije nada, lo pensé entre mí y dije, Señor, ayúdame, Padre, para ser aprobada en esto que tengo que hacer, que todo lo que yo he aprendido lo pueda poder resolver sin ningún problema para beneficio de ese equipo y de esa compañía. Mira, hermano, el Señor me ayudó de una manera, hermano, como si hubiera trabajado en ese trabajo la vida entera. Y salían esos expedientes así, iba para aquí, para allí, al que cierra, al que todo. Rápido, rápido. Al segundo día de estar haciendo eso, la muchacha no venía, llega el lunes, la chica no aparece. Yo digo, qué raro que no vino, digo. Qué raro que no vino. Yo me quedé en el escritorio de ella porque la supervisora me dijo, tú te quedas en el escritorio de ella y haz el trabajo. Bueno, muy bien, yo ahí me quedé. Y la muchacha no viene, y la muchacha no llega. Y entonces viene la supervisora y me dice, te vas a quedar tú en el puesto. ¿Ah? ¿Y la muchacha qué pasó? Me dice, me he dado cuenta, dice, que en 3 años que ella ha estado aquí en la compañía, el trabajo de todos iba tan atrasado y yo no me daba cuenta por qué. Yo no me daba cuenta, dice, yo no sabía, dice la supervisora, que este trabajo se podía hacer tan rápido. Claro, yo terminaba los expedientes que a ella le llevaba, tal vez los tenía 2-3 días y yo lo hacía en unas horas. Y la supervisora no sabía eso porque ella no hacía ese trabajo. Ella esperaba de la muchacha para que entregara todos los diferentes casos a los diferentes empleados. Ella era la que procesaba todo. Y entonces no sabía la supervisora de que ese trabajo se podía hacer más rápido. Ve la enseñanza espiritual que hay aquí. Y entonces le digo, no sé, le digo, yo
Para mí esto es rápido. Y yo terminaba expediente y después iba a decirle, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Estoy aburrida. Siempre estoy aburrida. En todos los trabajos sabe que yo siempre era la que estaba aburrida. Hasta me tenían que decir, para Karina un poquito, tranquila. La supervisora después me tuvo que empezar a decir, toma tu tiempo, tranquila. Porque yo iba veloz. Entonces me mandaba al cuarto piso directamente. Me decía, mira, ¿sabes qué? Vete al cuarto piso y pregúntale a fulanito de tal que te enseñe lo que ellos hacen ahí arriba. Bueno, ok. Y así andaba yo, ¿no? Subiendo y bajando y aprendiendo cosas nuevas. Un trabajo que me gustó muchísimo, hermano, que me encantó. Era un banco y me encantó ese trabajo. Y después, pero el llamado del Señor estaba fuerte y un poco conté la historia un día. Nos vinimos a la Florida y entonces el Señor llamó al tiempo completo. Pero, ¿sabe qué, hermano? Ser aprobado, porque están viéndonos, hermano, están observándonos, no solamente ser aprobado por los de afuera, sino también ser aprobado por el Señor, más y principalmente por el Señor. El Señor lo puso a Timoteo, y entonces aquí Pablo le dice, bueno, mira, estas son todas las tareas que te encomiendo de parte del Señor. Mira que seas un obrero aprobado. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar observando. El Señor va a estar poniéndote a ti a prueba. Estamos hablando de que estamos a prueba. Usted sabe que en estos mismos momentos en los que estamos hablando, ahora, usted está siendo probado. Yo ahora. Sí, ahora mismo usted está siendo probado. ¿Cuál es? Le digo en qué somos probados. Somos probados en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a nuestra acción y en cuanto a nuestra reacción ante todas las cosas que suceden, todas las cosas que se vienen a nuestra vida. Por ejemplo, esta situación actual de la pandemia y de este contagio y todo esto. ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Cuál es la reacción nuestra ante la adversidad, ante las pruebas, ante las tentaciones, ante los problemas? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos? Marisol, Dios te bendiga. Paola. ¿Cómo reaccionas tú? Yo quiero decirle que han habido reacciones que no han sido aprobadas por el Señor en estos momentos en los que estamos viviendo ahora de incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre en el mundo, eso lo entiendo, pero incertidumbre en el creyente no puede haber, sino que es todo lo contrario. La palabra habla de plena certidumbre de fe. Aleluya. Si tu fe está anclada en la cruz del Señor Jesucristo, tú serás un obrero aprobado. Oh, gloria a Dios. Vas a pasar desafíos, vicisitudes, problemas, situaciones difíciles. Sí, claro, por supuesto, como todos, porque estamos todavía en este cuerpo. Cuando dice obrero aprobado, no está hablando perfección sin pecado. No está hablando de eso, ¿eh? No. Que no le dé a usted, está hablando de nunca. Es imposible, hermano. Estamos todavía en este cuerpo. Y entonces hay pecados. Y el Señor tiene que lavar, tiene que limpiar, tiene que santificar. Y esto es algo progresivo. Amén. Pero al mismo tiempo, hermano, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano Oscar. Amén. Dios te bendiga, de Pachuca. Gloria a Dios. Escucha todo esto desde el principio. Amén. Será de gran bendición. Juan Martín, ¿a poco? Sí, a poco. Bueno, mire. Entonces, Silveria, amén. Gloria a Dios. Amén. Del Ecuador, Dios te bendiga. Amén. Bueno, mira, entonces, nosotros necesitamos, hermanos, decir, ¿de qué manera es que yo procuro? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Dice, no dice como apóstol, como un iluminado, como como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando nosotros quitamos la fe de Cristo Jesús y empezamos a mirar al hombre, empezamos a ver esto, empezamos a ver aquello, y quitamos la fe, la confianza, la dependencia, el descanso en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces nos metemos en un montón de diferentes circunstancias y situaciones en las que podemos llegar a ser avergonzados. Entonces somos obreros, pero obreros avergonzados. Y aquí dice obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, que la gente quiera avergonzarnos a nosotros, bueno, eso sí.
Que nos sucedan cosas injustas. Sí, eso también. Por supuesto que también. Porque Pablo estaba en prisión. Y Pablo le había dicho a Timoteo anteriormente, le dice, no te avergüences del Evangelio, ni de mí, que soy preso suyo. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces podemos nosotros avergonzarnos de alguien, pero no significa que esa persona tenga de qué avergonzarse. Tenemos que no tener de qué avergonzarnos. Y nuestra fe anclada en la cruz de Cristo no dará motivo a ser avergonzados. Otra vez repito, no es perfección sin pecado. Mirali, Dios te bendiga. Aaron, Dios te bendiga. No es perfección sin pecado, sino que estamos hablando una vida consagrada a Jesús y una fe anclada en el sacrificio de la cruz de Cristo. Y no hay otra forma. No busque usted, voy a ser aprobado por la denominación siempre y cuando yo cumpla tales o cuales requisitos y siga todos estos mandamientos de hombre, y entonces ahí vendrá un día el pastor presidente y va a decir, le va a poner la varita ahí, la espada, y le va a decir aprobado. No, hermano. O le va a dar un distintivo, aprobado. No, hermano. El que aprueba es el Señor. Los hombres solamente ven el fruto e inspeccionamos el fruto nosotros. Mira, si hay fruto es de Dios, no hay fruto no es de Dios. Ya está. Amén. Dice que traza bien la palabra de verdad. ¿Cómo se traza bien la palabra de verdad? ¿Cómo se lee el texto y luego se da y se explica esa palabra de una manera en la cual está bien trazada? Primero, entender la verdad, porque es la palabra de verdad la que tiene que ser bien trazada, ¿verdad? Entonces, la palabra de verdad es la cruz de Cristo, lo que Pablo predicaba, porque me he propuesto a no saber cosa alguna entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Porque no me envió Cristo a mí a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Oh, bendito Señor. Porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de verdad. La verdad no es una doctrina más, la verdad es un hombre. Jesucristo, Él es la verdad, aleluya, la palabra es verdad, el Espíritu es verdad, aleluya, y todo apunta a la cruz de Jesús, a la sangre derramada en el Calvario. Entonces, entendiendo el Calvario, entendiendo la cruz, entendiendo a Cristo, podemos empezar a trazar correctamente la palabra de verdad, sin un conocimiento de la cruz. Y la cruz está en algo, un hecho del pasado ahí. Y entonces empezamos a meter historias y otras cosas que no tienen nada que ver, hermano. No hay cosas que no tienen nada que ver, que no edifican. Necesitamos nosotros aprender cómo vivir para el Señor en este tiempo adverso en el que estamos viviendo, que es de los tiempos ya cercanos al arrebatamiento de la iglesia, y estar preparados, hermano. Por eso dice, pero evita, versículo 16, 2 de Timoteo 2, pero evita profanas y vanas palabrerías. Palabrerías. Profanas, dice encima de todo, profanas. No necesariamente significa decir malas palabras, sino que son palabras que quitan a las personas de lo que necesitan oír para la salvación y para entender la santificación. Entonces son vana palabrería. Porque, escucha, si toda una conversación, si toda una iglesia, el enfoque es las obras, las ayudas comunitarias, lo cual está muy muy bien y es un muy buen gesto, pero eso no salva a nadie. Si todo el enfoque es la prosperidad y el dinero y Dios quiere hacerte rico y bla bla bla, son vanas palabrerías, no se salva a nadie con ese mensaje. Entonces, la centralidad del mensaje y el enfoque del mensaje tiene que estar allí siempre, y no salirse de la cruz del Señor Jesucristo, hermano. Dice, evita profanas y vanas palabrerías. Significa que ninguna doctrina errónea penetrará tu vida, tu corazón, conforme a tú estés mirando la cruz de Jesús. Dice, porque más adelante tal gente caerá en la impiedad. La gente cae en la maldad. Empezamos con vanas palabrerías, empezamos con
discursos sin sentido, empezamos con un poco de psicología y un poco de sociología y un poco con no sé qué, que palabras proféticas, que aquí, que te doy la llave de esto, los 5 puntos para lo otro, las 5 claves para el éxito, y arrancamos con todo ese verso y caemos en la impiedad. Eso está diciendo, ¿ok? Entonces luego dice, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. ¡Ay, santo Dios! Oh, bendito Señor, estamos hablando de una gangrena espiritual. Gangrena espiritual. Comienza con un dedito infectado. Empezó, ay, tengo una infección. Ahí, no es nada. No, le voy a poner un poquito de alcohol, me lo vendo, le pongo desinfectante, le pongo un poquito de algo ahí. Y ahí lo dejo. Y de repente tú, mira, dice, ay, mira, me llega hasta acá. Y me llega hasta acá. Y tú lo dejas. Y tú lo dejas así. Hermano, eso se te va a hacer una gangrena que va por adentro. Eso va por la sangre. Va por la sangre. Y cuando te das cuenta, te dice, hay que cortar el brazo. Gangrena. Gangrena espiritual. Esto es lo que hace la falsa doctrina, hermano. Esto es lo que hace todo tema, todo tópico, toda enseñanza, toda instrucción, toda doctrina que se sale de la cruz del Señor Jesucristo y de la interpretación correcta acerca de la cruz de Jesús. Fuera. Bendito Señor. Me entró una llamada de Cuba ahora. No sé por qué le pongo para que no recibir llamadas y recibo llamadas, hermano, y de Cuba encima. Pero bueno, gloria a Dios. Mire, dice, la palabra de ellos carcomerá como gangrena. ¿Por qué? Porque la doctrina es errónea. Y todo lo que es erróneo es gangrena. Este es un concepto nuevo, ¿no le parece? Este es un concepto nuevo que estamos viendo en esta mañana, hermanos, que yo personalmente sé que lo había leído, pero no lo había visto antes. La falsa doctrina es una gangrena, como le dije. Se me infectó la uña, aquí nada más. Lo dejé pasar, esto se hizo grande. Me fue tomando aquí cada vez más. Bendito Señor, fue tomando cada vez más y entonces se hizo una gangrena. Y hay que cortar esos miembros, hermano. Es terrible. La falsa doctrina hace esto, produce esto, nos lleva hacia eso, hermano. Por eso es que nosotros necesitamos estar muy seguros. Usted no va a una iglesia y ver, ay, qué lindo el edificio, tiene piso de mármol, qué lindas columnas tiene, ay, a ver cómo divierten a los niños, ay, a ver, tiene un gran coro. Usted tiene que escuchar. Usted tiene que oír la palabra. Ay, tal hermano no me gusta cómo se viste, tal hermana no es tan simpática, el pastor parece un poco seco, lo que sea. Hermano, usted oiga la palabra. No se enfoque en tantas cosas que no tienen sentido y que le tientan a usted a entrar en las palabrerías vanas, lo cual le hace caer en la impiedad. Y se pierde del mensaje, se pierde de la palabra. Y luego va a empezar a oír otra cosa por ahí que no es la cruz de Cristo. Cuando la tuvo, la dejó y la despreció. Yo lo prediqué ayer. Usted oyó el mensaje de ayer. Por favor, búsquelo apenas esté disponible en YouTube. Vaya, Centro Cristiano de Cape Coral. Por favor. O si no, va a YouTube y pone Karina Guidi y ahí pone ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oiga ese mensaje, se lo pido en el nombre del Señor y compártalo también como le pido que comparta. Dios te bendiga, Sandrita otra vez. Luis David, Dios te bendiga, Luis David. Todos necesitan oír. La palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales, todavía da nombre, otra vez da nombre. De los cuales son, porque ya en 1 de Timoteo, Pablo había mencionado a Himeneo y a este otro personaje, Fileto. Himeneo y Fileto. Ya habían sido mencionados, el Alejandro anterior. Ya habían sido Hermógenes. Ya habían otros que habían sido mencionados que dice, todos me han abandonado. Escuche ese Facebook Live que tiene de título,
todos me han abandonado, creo que dice, pero como sea unos pasados. Vemos, Pablo aquí nos enseña que hubieron divisiones que se provocaron, hubieron ofensas que fueron provocadas en contra de la doctrina sana, ¿ok? Y entonces, aquí vemos que el oír algo que no es conforme a la palabra del Señor ocasiona que algunos se salgan del camino, hermanos. Ocasiona que algunos digan, hay una confusión, está corrompido el mensaje, hermanos. Por lo tanto, aquí tenemos nombres, Himeneo y Fileto, dice que se han desviado de la verdad. ¿Sabe una cosa? Un dato. Pablo no estaba interesado en saber cuántas personas habían en cada iglesia. Y aquí yo te mando a que tú crezcas el número de las personas que van a la iglesia y espero que cuando vuelva otra vez a la iglesia de Éfeso yo me encuentre que no sean 500, sino que sean 1000 ahora adorando al Señor. No, él no estaba preocupado por número, él estaba preocupado por calidad de creyente. No cantidad de creyentes, sino calidad de creyentes, hermanos, que se han desviado de la verdad. ¿Qué te importa a ti? Un montón de gente reunida en un lugar muy, muy lindo, si se está predicando cualquier verso y están desviados de la verdad, hermano. Es un club social, no hay nada allí diciendo, ¿qué decían estas personas? Diciendo que la resurrección ya pasó, ya ha acontecido. Claro. Ellos pensaban en la resurrección espiritual, lo veían resucitar con Cristo, la resurrección espiritual, lo cual es real. Pero ellos no veían una resurrección en el cuerpo. Decía, eso ya pasó, ya aconteció la resurrección. Es decir, es espiritual. No creían en la resurrección física. Mire, esto es muy grave, porque si alguien no cree en la resurrección del cuerpo, la glorificación, lo cual sucederá en el arrebatamiento. Arrebatamiento, resurrección, es la misma cosa, es el mismo evento. Si alguien no cree, entonces dice, si tú no crees en la resurrección, básicamente no estás creyendo que Jesús resucitó, por lo tanto tú todavía estás en tus pecados. Un problema gravísimo, porque mire, usted dice, yo creo en Jesús que Él murió. Ah, bien. ¿Crees que resucitó? Porque si tú no crees que Él se levantó de los muertos, y ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo he conocido gente que no cree. Yo he conocido gente que uno habla de Jesús y les gusta, lloran, todo bien. Pero la resurrección no la creen. Dicen, no, resucitó no. Es una resurrección espiritual y eso es que nosotros tenemos en Jesús y ya. Pero no creen en que Jesús de verdad resucitó, se levantó de la tumba. No sé. Entonces imagínense que la persona no es salva, perdóneme. No, pero cree en Jesús, creen que murió. Pero tú tienes que creer todo de Cristo. Creo que murió, creo que resucitó también. Eso compone esta fe, que es una fe salvífica. Si no, no puedes salvar. Dice que se han desviado de la verdad estos personajes aquí, Himeneo y Fileto, diciendo que la resurrección ya ha acontecido. ¿Y qué pasó? Trastornan la fe de algunos. Tenemos esta palabra trastornar, amén, anteriormente, que dice que trastorna a los oyentes. Las falsas doctrinas trastornan a los oyentes. Y estos Himeneo y Fileto eran unos propagadores de una doctrina que no era bíblica, diciendo, no, ya pasó la resurrección, no estés esperando resurrección del cuerpo. No, eso ya está, es espiritual nada más, es una cosa espiritual. Y eso trastornó la fe. La fe. Usted se da cuenta que la batalla es de fe. Por eso dice, la buena batalla de la fe. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Aleluya, gloria a Dios. Teniendo este sello, conoce el Señor aquellos que son suyos. Y con eso se resuelve todo. El Señor conoce si tú le perteneces a Él. Gloria sea el nombre del Señor. El fundamento de Dios está firme. Lo importante es que el fundamento de Dios esté firme en tu vida y en tu corazón. Quiero darle gracias por oír, gracias por conectarse. Mañana terminamos, por favor. Oiga, un obrero aprobado, la buena batalla de la fe. Quiero que veamos este próximo tema en el próximo programa y es este. Estamos hablando de aquellos vasos de honra y vasos de deshonra. Usted se sorprenderá
de lo que realmente significa vasos de honra y vasos de deshonra. Nos encontramos en el próximo programa Libre al Fin y Facebook Live. Los amo. Gloria a Dios. Y aquí también terminando con todos ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Aquí otro día más estudiando la palabra del Señor. Por favor, no se lo pierdan. Compártalo con alguien. El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer. Para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampara al pueblo fiel. Y en cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia. Esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. la fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampara al pueblo fiel. En cuanto Israel estaba en guerra, El sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia. Esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar.